Dios los bendiga, bienvenidos a Mundo Bíblico. En esta oportunidad vamos a continuar estudiando el libro de Malaquías. Y la traducción de la Biblia que estaremos usando al momento de citar los versículos es la Nueva Versión Internacional de la Biblia, es decir, la NBI. Y ahora nos corresponde estudiar Malaquías capítulo 1, versículo 2. Pero solo vamos a considerar la primera parte de este versículo, el cual dice de la siguiente manera: Yo los he amado, dice el Señor. ¿Y cómo nos has amado? Replican ustedes. Amén. Como vimos en la introducción de este libro, el estilo literario de Malaquías presenta una disputa profética. Y rápidamente en el segundo versículo Dios inicia su protesta presentando la primera acusación en contra de su pueblo. Y para ello sigue el esquema jurídico donde dice: Yo los he amado, dice el Señor. Sin embargo, viene el pueblo y replica: ¿Y cómo nos has amado? A través de esta respuesta, el pueblo expresa su falta de amor e inconformidad hacia Dios. Pero la pregunta sería: ¿cómo fue que llegaron hasta este punto? Bueno, la respuesta la podemos encontrar estudiando un poco la historia de este pueblo. Muchas cosas habían influido para que el amor del pueblo por su Dios se enfriara. Por ejemplo, en primer lugar, ellos habían pasado 70 años en cautiverio en Babilonia, un cautiverio que no fue fácil para ellos. En segundo lugar, después de 70 años de cautiverio, ellos regresaron a su tierra, pero ya no eran una nación independiente como lo solía ser antes, sino que era solo una pequeña provincia en el imperio medo-persa. En tercer lugar, sus enemigos hacían burla de ellos y los oprimían. También tenemos en cuarto lugar que la antigua gloria del templo había desaparecido. Aquella gloria que se manifestaba con todo poder había desaparecido. Y el templo que Zorobabel había construido no era ni la sombra de lo que fue el templo de Salomón. Y finalmente, el Mesías anunciado por los profetas y todas sus promesas de redención aún no se habían cumplido. Bajo este panorama oscuro, el amor del pueblo comenzó a enfriarse. Ante todo esto, los judíos se preguntaban si ellos realmente eran su pueblo y si Dios realmente los amaba, ¿por qué entonces Dios permitía que ellos sufrieran de esta forma? Aquí vemos una realidad de la cual debemos cuidarnos, y es que se deja de responder al amor de Dios cuando por las duras pruebas dudamos de su fidelidad. Muchas personas hoy en día viven molestos con Dios por las pruebas o dificultades que han vivido. Se preguntan que si Dios es amor, ¿por qué permite que les ocurra tales cosas? Y los judíos del tiempo de Malaquías hacían las mismas preguntas. Sin embargo, no debemos dudar del amor de Dios en ningún momento. Pero, ¿por qué no debemos dudar del amor de Dios? Bueno, porque Él así lo afirma. Y en Malaquías 1:2 dice: Yo los he amado, dice el Señor. Y esta es una afirmación contundente, y Dios es veraz y no miente, y su palabra es la mayor garantía que tenemos en la vida, y por tanto debemos creer que si Él dice que realmente nos ama es porque así es. En Levíticos capítulo 23, versículo 19, la palabra de Dios dice: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? A través de estas palabras, el libro de Levíticos nos afirma que verdaderamente Dios es veraz, que si Él promete algo, Él lo cumple. Y las escrituras nos testifican de cuán grande es el amor de Dios hacia su pueblo. Si uno comienza a leer las escrituras, uno se puede dar cuenta que definitivamente lo más seguro que tenemos en esta vida es el amor de Dios. Así que en este sentido, el amor de Dios es totalmente incondicional. Es decir, el amor de Dios no está en función de nuestros méritos personales o de lo que podemos o no hacer. Las escrituras dicen en Deuteronomio 7:7: el Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Aún así, como vemos, el Señor lo amó incondicionalmente, tal y como lo hace con nosotros. En segundo lugar, el amor de Dios es soberano. Él, de su sola potestad, ha decidido amarnos.
En Deuteronomio 7:8 dice, lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder de Faraón y del rey de Egipto y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. En tercer lugar, el amor de Dios es infalible, es decir, jamás nos fallará. Isaías 49:15 lo afirma de esta manera. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que le ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Y esas son las palabras que el Señor también nos dirige a nosotros. En cuarto lugar, su amor es seguro. Dice Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39. Estas son palabras del apóstol Pablo. Él decía, pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrás apartarnos del amor de Dios. Y finalmente podemos decir que el amor de Dios también es ilimitado. Y esto lo muestra a través de Juan 3:16, que dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Tanto nos ha amado Dios que nos ha dado la vida eterna para todo aquel que en él cree, y de manera ilimitada Dios no escatimó ni siquiera a su propio Hijo para mostrarnos su gran amor por nosotros. Por eso las Escrituras nos testifican cuán grande es el amor de Dios hacia su pueblo, y por esa razón nosotros no debemos dudar del amor de Dios. Cuando las pruebas se prolonguen en nuestras vidas, no debemos dudar jamás del amor de Dios. Romanos 9:33 dice que el que confía en Él, es decir, el que confía en el Señor, no será defraudado. Generalmente nuestra percepción de las cosas es limitada y difícilmente las comprendemos todas, pero en medio de todo esto debemos confiar en el Señor, porque el que cree en Él jamás será defraudado, y con el tiempo no solo obtendremos la victoria sobre nuestros problemas, sino que también comprenderemos muchas cosas que hoy nos son ocultas. Y en este sentido, Malaquía nos advierte del peligro de dejar de responder al amor divino, aun cuando las cosas no vayan bien. Malaquías le demostrará a los judíos que Dios los seguía amando, y de igual forma nosotros debemos seguir confiando en Dios y no dudar de su amor, porque su gracia nos ayudará. Así que en el próximo estudio consideraremos la segunda parte de este versículo y otros más, donde veremos que realmente las cosas no eran como los judíos la veían, y que a diferencia de otras naciones que habían cometido pecados similares a los que ellos habían cometido, la gracia de Dios aún seguía guardándolos. Por tanto, nosotros confiemos en el amor de Dios, aun cuando estemos pasando las peores pruebas de nuestras vidas, porque Dios está con nosotros. Confiemos en Él, porque Él siempre nos respaldará y nos ayudará hasta el último día de nuestras vidas. Así que en la próxima oportunidad consideraremos el estudio de la segunda parte de este versículo y otros más, donde veremos que realmente Dios nunca se ha olvidado de su pueblo, nunca se olvidará, aunque atravesemos las peores dificultades, el Señor está con nosotros, y si no fuese por su misericordia, hace tiempo hubiésemos sido consumidos. Por hoy vamos a finalizar este estudio, no sin antes orar a Dios dándole gracias por él. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, en el nombre de Jesús te damos gracias por este estudio. Señor, hoy hemos aprendido que hay un peligro detrás de las duras pruebas, y es el comenzar a dudar de tu amor. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes en medio de nuestras pruebas, por muy difíciles que sean. Quizás a lo mejor no comprendemos las razones de ellas, pero te pedimos en el nombre de Jesús que tu amor nos fortalezca, que nos dé sabiduría, y sobre todo ayúdanos a amarnos aun cuando no tengamos la respuesta a nuestras peticiones, porque lo cierto es que tú nos has amado
porque así lo has declarado en tu palabra y creemos en ella. Gracias por todo, Señor Santo. Amén y amén.